Si me preguntaran algo en lo que todos estamos de acuerdo, definitivamente yo les diría que todos amamos a los perros, ¿o no creen? Aquí les tengo el ejemplo de que la humanidad adora a los perros y crearon una cámara especial para mascotas que se llama Furbo. Y es esta que tengo aquí. Fue diseñada como una herramienta de comunicación para ti y tu perro. También funciona como un sistema de vigilancia para que puedas darte cuenta qué tan travieso se vuelve tu perro mientras estás fuera. Ese último es un beneficio extra que le veo a este aparatito, pero ahora vamos a ver qué tan buena es la cámara en acción. Mide cerca de 9 pulgadas o 22 centímetros de altura. El cuerpo tiene una superficie lisa y brillante y en su cabeza trae una cubierta de bambú. La cubierta se puede remover para que puedas llenar el interior de Furbo con bocadillos. Así es, el Furbo puede lanzarle bocadillos o premios a tu mascota que salen por aquí. Y yo no sé qué tal vean los perros al Furbo, pero a mí me parece que está bastante bonito. Furbo probablemente cabe en cualquier rincón de tu casa, pero tienes que tener en cuenta que necesita estar enchufado todo el tiempo y que requiere una buena conexión al Wi-Fi para funcionar. Obviamente sería ideal que lo pongas en un lugar bajo para que pueda ver a tu perro apropiadamente. También sería bueno que lo pongas en un lugar parcialmente cubierto donde tu perro no lo pueda tumbar fácilmente. En la parte inferior, Furbo tiene una apertura que en caso de que un bocadillo se quede atorado o lo que sea, te da acceso al mecanismo que los lanza, entonces simplemente lo abres y lo arreglas. El dispositivo es bastante ligero, lo cual puede ser bueno o malo. No es pesado para ti, pero tampoco para tu mascota, así que lo podrá tumbar con facilidad. Afortunadamente, el cuerpo del Furbo y su cubierta de bambú son bastante resistentes. Yo creo que pueden resistir que tu perro juegue o que lo tire o que lo lleve para cualquier lado. Sí aguanta. Una cosa para tener en cuenta es que no puedes meterle bocadillos de media pulgada o más grandes. Tendrán que ser de 0.4 pulgadas o 1 centímetro para que quepan. Entonces tendrás que comprar bocadillos pequeños para no tener que ponerte a romperlos en pedacitos manualmente. Hay mucho que puedes hacer con Furbo, además de espiar a tu mascota, y solamente tienes que descargar la aplicación para ver todas las opciones que hay. Las básicas te dejan ver a tu cachorro en vivo y hablarle a través de tu teléfono. Y como lo mencioné antes, le puedes arrojar bocadillos. Algunas de las opciones solo vienen en la cuenta Premium. Esta incluye selfies de tu mascota, alertas de ladridos o movimiento y la posibilidad de guardar videos de tu perro. ¿O no que esa última suena como una forma fácil para que tu mascota se vuelva en una sensación viral? Configurar a Furbo es bastante sencillo. Después de que lo conectas, la luz se pondrá verde para dejarte saber que está encendido. Luego se conecta al Wi-Fi para después quedar listo para la acción. Cuando abres la aplicación, es cuestión de seguir las instrucciones. De hecho, lo más difícil de usar Furbo por primera vez tiene que ver más con tu mascota que con el dispositivo. Y es que quizás a tu mascota le tome un tiempo acostumbrarse a él. Pero la compañía pensó en eso. Un video de entrenamiento viene incluido en la aplicación. En el video te muestra cómo entrenar a tu perro para que entienda cómo funciona Furbo. Sin duda hay un par de cosas que podrían mejorar. Una sería hacer del dispositivo menos dependiente de la aplicación, ya que no puedes conectarte a tu cuenta de otra forma que no sea a través de ella. Ni siquiera puedes prender o apagar a Furbo si no es a través del app. La cámara puede ajustarse a 360, 720 o 1080 píxeles de resolución. La versión de 1080 es bastante clara y hasta podrías hacerle zoom a la imagen. Sin embargo, no estaría de más que la cámara se pudiera mover porque, como lo dije antes, puede que tu mascota la tumbe y una vez que se caiga la cámara queda limitada a donde queda apuntado. Basado en lo que la cámara vea, Furbo te enviará diferentes tipos de notificaciones. Cuando tu perro ladra, te envía una alerta de ladrido. Y cuando detecta movimiento de tu perro o de una persona, te envía otro tipo de notificación, lo cual hace que también sea útil como una cámara de seguridad. Y hablando de seguridad, no te preocupes porque Furbo protege tus datos con un código cifrado. Y a la medianoche se borrarán todos los videos que haya grabado durante el día en caso de que te preocupe que haya imágenes de tu casa, de tus familiares o otras cosas. Los altavoces de Furbo son decentes. Son lo suficientemente buenos para que tu perro reconozca tu voz. Por supuesto, la buena funcionalidad de Furbo varía dependiendo del número de mascotas que tengas y de sus personalidades. Por ejemplo, si tienes dos perros y uno es mucho más dominante que el otro, ahí sí no hay nada que Furbo pueda hacer. Furbo lanza los bocadillos y ahí sí es juego del que lo cache primero. Tienes la oportunidad de cuidar de tu perro aunque estés fuera, lo cual de seguro te mantendrá más tranquilo sobre el estado de ánimo de tu mascota. También es muy posible que tu mascota se sienta menos sola con Furbo en casa.
Y eso probablemente va a terminar ahorrándote dinero, porque un perro que no se siente tan solo o está más entretenido no va a estar mordiendo tus zapatos o desplumando todas tus almohadas. Las opciones básicas de vigilancia y la de arrojar bocadillos valen la pena. Los servicios extra como selfies caninos y las alertas que vienen con la cuenta premium también son buenas. Teniendo esto en cuenta, yo creo que los perros van a apreciar al Furbo, especialmente todos aquellos que pasan la mayoría de su tiempo solitos. Y ese fue nuestro review de Furbo, la cámara para perros. Yo soy Alix Aspe y espero verlos muy pronto. Inteligencia artificial de primera. Así que, ¿cómo se siente tener el Tamagotchi original? Vamos a darle un vistazo. Para aquellos que nunca tuvieron uno, los Tamagotchi